Mi nombre es Elena. Tengo 31 años, y la noche en que mi hermano me llamó inútil delante de todos debería haberme humillado. En lugar de eso, terminó destruyendo la versión de mí que mi familia había estado utilizando durante años. Estaba de pie cerca del borde de una brillante fiesta de compromiso en el patio trasero en Naperville, justo a las afueras de Chicago, sosteniendo un vaso de agua con gas que no había tocado. Cuando mi hermano levantó su copa de champán y se rió lo suficientemente fuerte como para que toda la mesa lo oyera. Algunas personas están hechas para el impacto, dijo, sonriendo como si acabara de decir algo inteligente. Y algunas personas simplemente están ahí. Elena siempre ha sido la persona de fondo. Dulce, inofensiva, inútil en cualquier crisis real, pero genial para seguir instrucciones. Algunas personas se rieron porque pensaron que era una broma normal entre hermanos. No lo era. Era el mismo cuchillo, afilado un poco diferente cada año. Mis padres bajaron la mirada. Nadie lo corrigió. Nadie lo hizo nunca. Entonces su prometida se giró hacia mí, estudiando mi rostro con una extraña e inquieta concentración, como si supiera que se estaba perdiendo algo importante. Espera, dijo en voz baja, cortando las risas. ¿A qué te dedicas realmente? Mi hermano sonrió con suficiencia antes de que pudiera responder. Nada impresionante, dijo. Confía en mí. Pero ella no lo miró a él. Siguió mirándome a mí. Mirándome de verdad. Y por primera vez en toda la noche, el ruido a nuestro alrededor pareció retirarse. Las luces de cadena se volvieron borrosas. La música se atenuó. Incluso la sonrisa de mi hermano se crispó porque algo en la expresión de ella me dijo que estaba a punto de reconocerme. Y cuando lo hiciera, nada en esa familia volvería a ser igual. Antes de contarte lo que él dijo a continuación y lo que sucedió después de que respondí, dime qué hora es donde estás ahora mismo y desde dónde estás viendo. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia esta noche. Mi hermano se llama Marcus Reyes y si lo conocieras por 5 minutos, entenderías exactamente cómo había logrado convertirse en el centro de gravedad de nuestra familia. Era 4 años mayor que yo. Guapo de esa manera pulcra y lista para la cámara que hacía que la gente confiara en él antes de que se lo hubiera ganado. Lo suficientemente ruidoso como para llenar cada habitación y lo suficientemente encantador como para hacer que esa ruidosa presencia se sintiera como confianza. Crecimos en un hogar latinoamericano en los suburbios de Chicago donde el éxito no solo se admiraba, se exhibía. A mi madre, Rosa, le gustaban las historias pulcras que podía repetir a los parientes. Mi padre, Daniel, respetaba las victorias visibles. Marcus les dio a ambos lo que querían. Él era el hijo, el hablador, el que sabía cómo convertir cada pequeño logro en una actuación. Yo era más callada. Notaba más de lo que decía. Trabajaba más duro de lo que hablaba. En familias como la nuestra, eso a menudo significaba volverse invisible. De pie en esa fiesta de compromiso, oliendo a carne a la parrilla, a colonia cara y al humo dulce de las velas decorativas de citronela, no dejaba de tener flashbacks sin querer. Una bandeja de maíz carbonizado me llevó a una parrillada de verano cuando Marcus tenía 19 años y acababa de vender zapatillas personalizadas en línea durante 3 meses. Mi padre le dijo a cada vecino: mi hijo tiene una mente para los negocios. Esa misma semana, yo había ganado una competencia de ciencias a nivel estatal y una beca que cubría un programa en Northwestern. Mi madre sonrió, me besó la frente y dijo: «Qué bien, mija», antes de preguntarle a Marcus si quería otra hamburguesa. Incluso ahora, puedo recordar exactamente cómo se sintió eso. No explosivo, no dramático, solo un borrado silencioso. Así era como siempre sucedía. Marcus hacía algo ruidoso y temporal. Yo hacía algo difícil y duradero. Su logro se convertía en noticia familiar. El mío se convertía en información privada. Para la escuela secundaria, entendí que la atención en nuestra casa funcionaba como el clima. Si Marcus necesitaba elogios, el pronóstico cambiaba para todos. Si yo tenía éxito, se trataba como algo esperado, casi de mala educación mencionarlo por mucho tiempo. Cuando entré en el cuadro de honor, mis padres asintieron. Cuando Marcus entró en el equipo universitario juvenil después de haber sido eliminado el año anterior, nos llevaron a todos a cenar carne.
Cuando consiguió un Mustang usado a los 18 porque un joven necesita confianza, a mí me dijeron que los libros eran una mejor inversión que un coche de todos modos. Me dije a mí misma que no debía ser amargada. Amo a mi familia. Amaba a mis padres de la manera ordinaria y complicada en que lo hacen los hijos, incluso cuando están siendo moldeados por heridas que no pueden nombrar. Pero el amor no borra los patrones. Simplemente los hace más difíciles de desafiar. La peor parte era que Marcus siempre sabía exactamente dónde estaba el punto débil. Podía darse cuenta, incluso cuando éramos niños, de que me importaba que me tomaran en serio. Así que, cada vez que los parientes elogiaban mis calificaciones o preguntaban sobre mis planes, él sonreía y decía cosas como, Elena es inteligente, pero es frágil. O, es buena en cosas de la escuela, pero no en la vida real. La gente se reía porque lo hacía sonar afectuoso. Aprendí joven que la humillación envuelta en humor sigue siendo humillación. Para cuando entré en la escuela de medicina, el guión ya estaba escrito. Marcus era el audaz con instinto. Yo era la cuidadosa con potencial. De alguna manera, sus planes inacabados siempre sonaban más impresionantes que mi trabajo completado. ¿Alguna vez has tenido la extraña experiencia de trabajar durante años para convertirte en alguien extraordinario solo para darte cuenta de que las personas más cercanas a ti todavía le hablan a una versión antigua de ti porque los hace sentir más cómodos? Esa era mi vida. Y cuanto mayor se hacía Marcus, más parecía necesitar que yo me mantuviera pequeña. Así que para cuando llegó esa fiesta de compromiso, no solo estaba haciendo bromas. Estaba defendiendo toda una identidad que había construido sobre mi silencio. La verdad es que no soy frágil. No soy pasiva y definitivamente no soy inútil. Soy la doctora Elena Reyes, neurocirujana titular en el Hospital Northwestern Memorial. La mayoría de las semanas estoy sobre cráneos abiertos durante 10 o 12 horas seguidas, tomando decisiones que se miden en milímetros y segundos. He sostenido cerebros humanos en mis manos enguantadas. Le he dicho a familias que había esperanza cuando casi no tenía ninguna que ofrecer. He salido de cirugías empapada en sudor, con las piernas temblando porque un movimiento en falso habría cambiado la vida de un extraño para siempre. No hay nada vago o decorativo en lo que hago. Es un trabajo brutal, preciso y exigente. Me quitó todo y me devolvió una versión de mí misma que nadie en mi familia se molestó en imaginar. Entonces, ¿por qué les dejé pensar que solo era administrativa o que hacía papeleo o cualquier versión del aburrido rol de apoyo que Marcus prefería para burlarse? La respuesta es más fea que el orgullo y más complicada que el miedo. Años antes, durante mi residencia, llegué a Acción de Gracias después de un turno de guardia de 30 horas. Tenía un aspecto terrible. Mi pijama de hospital había dejado marcas en mi piel. Apenas había dormido. Y cuando una tía preguntó qué hacía exactamente en el hospital, dije, estoy en neurocirugía. Asisto en casos y gestiono mucha coordinación. Quise decir trabajo de residente. Marcus se rió y se metió antes de que terminara mi frase. Entonces, administración de hospital con estrés extra, dijo. Clásico de Elena, haciendo todo el trabajo alrededor de gente importante. Todos se rieron. No porque fueran crueles, al menos no conscientemente. Se rieron porque Marcus lo dijo primero, y una vez que se asigna un rol en una familia, la gente se aferra a él. Recuerdo mirar alrededor de la mesa, lo suficientemente agotada como para decir la verdad y demasiado cansada para luchar por ella. Nadie hizo una pregunta de seguimiento. Nadie dijo, espera, ¿qué significa eso realmente? A nadie le importó lo suficiente como para entender. Algo en mí se endureció en ese mismo momento. Después de eso dejé de explicar. Luego vino la beca de especialización. Luego la certificación de la Junta. Luego mi puesto de titular. Y con cada hito me decía lo mismo. Si no les importó cuando estaba luchando, no tenían derecho a reclamarme ahora que lo había logrado. También conocía a Marcus. Si se enteraba de que me había convertido en neurocirujana, no me respetaría de repente de una manera limpia y sanadora. O lo minimizaría, competiría con ello o lo usaría. Le diría a la gente que su hermana, la cirujana cerebral, lo ayudó a pensar en grande.
Me arrastraría a cenas de inversores, a historias familiares y a cada actuación brillante que construyera a su alrededor. No quería que mi identidad más duramente ganada se convirtiera en un accesorio más en su teatro. Así que usaba lo que en privado llamaba mi versión pequeña. Cada vez que iba a casa, respondía a las preguntas vagamente. Dejaba que la gente asumiera. Dejaba que Marcus definiera. Se convirtió en un hábito tan antiguo que empezó a sentirse como un segundo idioma. Pero el secretismo tiene un costo. Hubo noches después de cirugías imposibles en las que me sentaba sola en mi apartamento con vistas al horizonte de Chicago y me preguntaba por qué los extraños me confiaban a sus seres queridos más plenamente de lo que mi propia familia me había confiado mi verdad. Hubo un artículo en una revista médica regional después de que dirigí un innovador caso de tumor en la base del cráneo. Mi colega envió flores. La junta del hospital me felicitó. Mi madre me envió un mensaje de texto esa misma tarde preguntando si todavía estaba haciendo coordinación de oficina en el hospital porque la hija de una prima necesitaba consejo profesional. Me quedé mirando el mensaje durante 10 minutos completos antes de poner mi teléfono boca abajo en el mostrador y reír tan fuerte que casi lloré. La persona que estuvo más cerca de descubrirlo antes de la fiesta de compromiso fue la prometida de Marcus, Sofía. La había conocido solo de pasada en cenas familiares, pero algo en sus ojos siempre me inquietaba. Ella notaba los detalles. Escuchaba como si estuviera coleccionando piezas. Una vez, cuando Marcus se jactó de que yo era buena con la programación y los archivos, la vi mirar mis manos. Las manos de un cirujano no son delicadas cuando realmente las usas. Otra vez preguntó en qué hospital trabajaba, y Marcus respondió por mí tan rápido que fue casi violento. Debería haber entendido entonces que la mentira se estaba debilitando. Pero las personas que viven dentro de largos silencios empiezan a creer que pueden manejarlos para siempre. Pensé que podía. Pensé que tenía el control total sobre cuándo saldría la verdad. Estaba equivocada porque las mentiras no siempre se derrumban cuando estás lista. A veces se derrumban en el momento en que alguien hace la pregunta que debería haberse hecho hace años. Para cuando comenzó la cena esa noche, toda la fiesta había pasado a esa etapa brillante y peligrosa en la que demasiado alcohol hace que la gente confunda la crueldad con la honestidad. La larga mesa en el patio trasero de mis padres parecía perfecta para una revista. Flores blancas, cubiertos dorados, velas flotantes, vino caro, todos brillando bajo las luces de cadena como un anuncio del éxito familiar. A Marcus le encantaba ese tipo de escenario porque lo hacía sentir como el personaje principal de una vida que no se había ganado del todo. Sofía se sentaba a su lado con un vestido de marfil ajustado, elegante pero sobria, el tipo de mujer que no necesitaba atención para adueñarse de una habitación. Noté desde el principio que no estaba bebiendo mucho. Estaba observando. Marcus, por otro lado, estaba actuando. Hablaba demasiado alto sobre su startup de tecnología de la salud, sobre la ronda de inversión Ángel que estaba a punto de cerrar, sobre su red, su visión, su futura expansión a sistemas hospitalarios en todo Illinois. Mi padre lo absorbía todo. Mi madre sonreía con la sonrisa frágil de una mujer que ya imaginaba lo que diría a los parientes. Cada pocos minutos, Marcus encontraba una manera de traerme a la conversación, lo justo para volver a ponerme por debajo de él. Elena entiende los cuellos de botella administrativos, dijo una vez, gesticulando descuidadamente hacia mí. No estrategia, sino cosas de operaciones. Más tarde, añadió, es buena en el apoyo silencioso. Confiable, no exactamente ambiciosa, pero dependiente. Era tan practicado, tan sin esfuerzo que casi lo admiré. Eso es lo que pasa con el desprecio familiar. Después de suficientes años, suena natural, incluso para las personas que lo emiten. Luego, llegaron los platos de postre y Marcus cometió el error que lo arruinó. Una de las amigas de Sofía preguntó cómo estábamos emparentados. Marcus sonrió y puso un brazo sobre el respaldo de su silla. Es mi hermana pequeña, dijo. La minimalista de la familia. Elena evita la presión, evita la atención, evita cualquier cosa de alto riesgo. Honestamente, si ocurriera una emergencia real, probablemente alfabetizaría la crisis en lugar de ayudar. Así es ella. Útil en el fondo. Inútil en el centro. Esta vez no hubo risas cómodas.
Hubo un momento de silencio primero. Creo que la gente sintió finalmente que había pasado de bromear a exponer algo feo. Recuerdo a mi madre alcanzando su vaso de agua sin levantar la vista. Recuerdo a mi padre fingiendo cortar su postre. Recuerdo sentir que el calor subía por mi pecho. No vergüenza, ni siquiera ira exactamente, sino una especie de rechazo interno, como si una bisagra final se hubiera roto. Y entonces Sofía se giró hacia mí, completamente hacia mí. No, dijo en voz baja. Eso no está bien. Marcus se rió. Confía en mí, cariño. Pero ella siguió mirándome a la cara con creciente confusión, casi alarma. ¿Nos hemos visto en algún sitio antes?, preguntó. Mi pulso se aceleró una vez, con fuerza. Debería haberme quedado en silencio. Debería haber cambiado de tema. En lugar de eso, dije, no lo sé. Ella se inclinó ligeramente. ¿A qué te dedicas realmente? Marcus interrumpió de inmediato. Nada impresionante. Las palabras salieron demasiado rápido, demasiado cortantes. Y ese fue el momento en que Sofía supo que él estaba ocultando algo. Le pregunté a ella, dijo, no en voz alta, pero con suficiente acero como para detener a toda la mesa. Luego me miró de nuevo. Por favor, ¿a qué te dedicas? Todos los rostros se giraron. La sonrisa de mi hermano se mantuvo quizás un segundo más, luego comenzó a afinarse en los bordes. Dejé mi tenedor. Miré directamente a Sofía y respondí con una palabra. Neurocirujana. El efecto fue instantáneo y físico. La habitación no solo se quedó en silencio. Se bloqueó. El color de Sofía se desvaneció tan rápido que por un segundo pensé que podría desmayarse. Se llevó la mano a la boca. Mi padre se congeló con su copa de vino a medio levantar. Mi madre parpadeó como si no hubiera entendido el idioma. Marcus me miró fijamente, esperando el remate que nunca llegó. Entonces Sofía susurró. No, no era negación. Era reconocimiento. Empujó su silla hacia atrás con un raspón. Doctora Elena Reyes, preguntó, con la voz temblorosa ahora. Equipo de base de cráneo del Northwestern Memorial. Marcus se volvió hacia ella, confundido. Sofía, ¿qué? Pero ella ya estaba de pie. Usted operó a mi padre, me dijo, el invierno pasado, un aneurisma roto, 12 horas. Dijeron que si usted no hubiera tomado el caso, habría muerto antes del amanecer. Nadie en esa mesa se movió. Nadie siquiera respiró bien. Recordé el caso de inmediato. Transferencia de emergencia de un hospital suburbano. Hombre de 62 años, hemorragia complicada. Hija en la sala de espera con ambas manos tan apretadas que sus nudillos se habían vuelto blancos, pelo recogido, sin maquillaje, ojos aterrorizados. ¿Sofía? Sí, dije suavemente. Lo recuerdo. Ante eso, Sofía comenzó a llorar. No un llanto dramático. Un llanto de shock. El tipo que se escapa antes de que la dignidad pueda atraparlo. Miró a Marcus como si nunca lo hubiera visto en su vida. La llamaste inútil, dijo. Te sentaste aquí y llamaste inútil a la mujer que salvó la vida de mi padre. Marcus abrió la boca, pero no salió nada inteligente. No lo sabía, dijo finalmente. Y nunca olvidaré la forma en que Sofía le respondió. Ese es todo el problema, Marcus. Nunca quisiste saber. Una frase, más limpia que la venganza, más afilada que cualquier discurso que pudiera haber preparado. A nuestro alrededor, los susurros comenzaron a extenderse por la mesa, y luego hacia el resto de la fiesta como el fuego que prende en la hierba seca. Un primo preguntó si hablaba en serio. Alguien más dijo, espera, doctora Reyes, he oído hablar de ella. Mi padre se puso lo suficientemente pálido como para parecer enfermo. Mi madre comenzó a llorar en silencio. Y Marcus, mi ruidoso, pulcro e intocable hermano, era de repente solo un hombre atrapado en el centro de su propia mentira sin dónde esconderse. El caos no estalló de golpe. Se extendió en capas. Primero vino la incredulidad,
luego los susurros, luego la lenta y horrible reorganización de la expresión de todos mientras recalculaban años de suposiciones. Era casi visible, como una habitación llena de gente viendo un retrato repintarse a sí mismo mientras estaban sentados frente a él. Sofía permaneció de pie junto a la mesa, con lágrimas aún en su rostro, pero su voz se había estabilizado en algo peligroso. «Sabías que quería agradecer a esa cirujana adecuadamente algún día», le dijo a Marcus. «Sabías por lo que pasó mi padre. Me escuchaste decir su nombre más de una vez». Marcus ya estaba pasando al modo de defensa de la misma manera que lo había hecho toda su vida cada vez que el foco de atención se volvía caliente en lugar de halagador. «No lo relacioné», espetó. «¿Cómo iba a hacerlo?» Ella nunca dijo nada. Elena dejó que todos creyeran esto. «Porque nadie escuchó el tiempo suficiente para que ella terminara una frase», replicó Sofía. Su sincronización fue perfecta. La gente cerca de la mesa lo oyó. La gente más alejada oyó el cambio de tono y comenzó a acercarse. Me senté muy quieta porque de repente entendí algo importante. No necesitaba rescatar a Marcus de este momento. Había pasado años escribiéndome un guión de debilidad. Ahora tenía que actuar sin mi cooperación. Mi padre finalmente encontró su voz. Elena, dijo, como si mi propio nombre se hubiera vuelto desconocido. ¿Eres realmente cirujana? Lo miré. Sí. ¿Una neurocirujana? Mi respuesta fue la misma. Sí. Mi madre se tapó la boca con ambas manos y comenzó a susurrar, «Oh, Dios mío». Una y otra vez. No porque estuviera orgullosa, todavía no, sino porque se estaba dando cuenta de cuán completamente había fracasado en conocer a su propia hija. Marcus se apartó de la mesa tan bruscamente que su silla casi se volcó. ¿Podemos no hacer esto aquí?, exigió. ¿En mi fiesta de compromiso? Esa línea podría haber funcionado si no fuera por la gente que escuchaba, pero demasiados ya habían visto suficiente. Uno de los amigos de Marcus de su círculo de inversores, un socio de riesgo llamado Eric, a quien reconocí de la hora de los aperitivos, se acercó y dijo, «Espera. La presentación de inversión de tu empresa dice literalmente que tu hermana trabaja en operaciones hospitalarias y te proporciona información clínica de primera línea». Marcus se puso rojo. Eso no es lo que significa realmente. Eric dijo, porque eso es exactamente lo que insinuaste. Fue entonces cuando entendí cuánto me había estado usando Marcus sin nombrarme nunca de verdad. Había explotado mi silencio de la misma manera que algunas personas explotan la riqueza heredada. Casualmente, repetidamente, asumiendo que la fuente nunca se opondría, trozos de lenguaje hospitalario que había oído por casualidad, historias que pensé que ignoraba, comentarios casuales en Navidad. Los había estado convirtiendo en credibilidad para su startup de tecnología de la salud mientras me reducía públicamente a la administración. Sofía también escuchó eso. Su rostro cambió por completo. ¿La usaste?, preguntó, mientras la humillabas. Marcus se rió una vez, con fuerza y sin humor. No voy a hacer este juicio público contigo. ¿Juicio?, dijo Sofía. Eso es interesante. Tú eres el que construyó toda su identidad en que todos los demás estuvieran por debajo de ti. Marcus me señaló, luego me señaló de verdad como si yo fuera la fuente de su colapso. Ella podría haber corregido en cualquier momento. Ella quería esto. Quería una revelación dramática. Me levanté lentamente, no de forma teatral, solo deliberada. No, Marcus, dije. Quería paz. Hay una diferencia. Me mantuve en silencio porque sabía exactamente lo que harías con la verdad. Y tenía razón. Incluso él sabía que yo tenía razón. Pude verlo en el parpadeo de una fracción de segundo antes de que la ira lo cubriera de nuevo. A nuestro alrededor, los invitados habían pasado de incómodos a fascinados y a profundamente incómodos. Mi tía Patricia comenzó a llorar. Un primo susurró, «Esto es una locura». Alguien cerca del buffet dijo en voz baja, llamó inútil a una neurocirujana, y lo absurdo de ello hizo que algunas personas se rieran por lo bajo. Fue entonces cuando Marcus realmente comenzó a perder el control. «¿Crees que esto te hace mejor que yo?», ladró.
Te quedas ahí actuando superior porque te dedicas a abrir a la gente. Felicidades. Te escondiste durante años y elegiste mi noche para humillarme. Sofía se apartó de él como si fuera un extraño. Ella no eligió esta noche, dijo. Lo hiciste tú cada vez que abriste la boca. Si la revelación en sí fue la explosión, esa frase fue la metralla porque redirigió todo hacia la verdad en el centro. Marcus no había sido expuesto por mi ambición. Había sido expuesto por su propio desprecio. Mi padre miró de Marcus a mí con una especie de horror creciente. Estaba empezando a comprender que no se trataba solo de un insulto en una fiesta. Esto era un sistema, un hábito, una dinámica familiar tan antigua que había empezado a parecer normal hasta que algo innegable la desgarró. Sofía se quitó el anillo de compromiso a la vista de la mitad de la fiesta. No lo tiró. Eso habría sido desordenado y cinematográfico. En cambio, lo colocó con mucho cuidado sobre la mesa junto al plato de Marcus y dijo, necesito espacio de un hombre que puede mirar a su propia hermana, la mujer que salvó a mi padre, y aún así necesitar sentirse más grande que ella. No me llames esta noche. Luego se volvió hacia mí, no hacia él, y dijo con más dignidad que nadie allí, gracias por salvar a mi padre, y lamento no haber visto esto antes. Marcus parecía destrozado. Verdaderamente destrozado. Pero no me conmovió. Todavía no. Porque algunas consecuencias llegan tarde. Y eso no las hace injustas. Solo las hace tardías. Para cuando la fiesta se disolvió en pequeñas islas de chismes e incomodidad, ya podía sentir la siguiente ola venir. Marcus había construido su imagen profesional sobre el carisma, la credibilidad y la autoridad prestada. Y ahora, frente a inversores, amigos, familiares y la mujer con la que planeaba casarse, había revelado algo mucho más valioso que una mentira. Había revelado su carácter. Una vez que la gente ve eso claramente, rara vez lo olvida. 3 días después, mis padres convocaron lo que describieron como un brunch familiar, pero en realidad era una reunión de emergencia disfrazada con pastel de café y servilletas de lino. Marcus ya estaba allí cuando llegué, caminando de un lado a otro en la cocina con un suéter caro que de repente parecía un disfraz. Mi madre tenía ojeras. Mi padre parecía haber envejecido años, y Sofía, inesperadamente, también estaba allí, sentada en el extremo de la mesa con su teléfono boca abajo junto a su café, tranquila de una manera que ponía visiblemente nervioso a Marcus. La atmósfera se sentía menos como una reconciliación y más como una sala de juntas antes de que una fusión colapsara. Nadie dijo mucho hasta que todos nos sentamos. Entonces mi padre se aclaró la garganta y hizo la pregunta que los padres hacen cuando ya saben que la respuesta dolerá. ¿Qué tan grave es esto? Marcus comenzó a hablar antes que nadie. Dijo que la fiesta había sido malinterpretada, que los inversores estaban reaccionando de forma exagerada, que Sofía estaba siendo emocional, que yo debería aclarar a algunas personas que todo el asunto había sido exagerado. Lo dejé terminar porque a veces la forma más rápida de exponer una mentira es darle espacio. Entonces Sofía cogió su teléfono, lo desbloqueó y lo colocó en el centro de la mesa. ¿Te gustaría que yo respondiera a eso? Le preguntó a mi padre. En la pantalla había una cadena de correos electrónicos. La línea de asunto contenía el nombre de la empresa de Marcus y las palabras, pausa en la revisión de diligencia debida. Sofía no necesitó adornarlo. Solo leyó. Un inversor principal se retiraba. Otro quería una explicación por serias preocupaciones con respecto al juicio, integridad y posible tergiversación de las relaciones clínicas del fundador. Ahí estaba, limpio, formal, financiero. Marcus se abalanzó sobre el teléfono, pero Sofía lo apartó. Les dijiste que tu plataforma tenía validación informal de un médico interno en un importante sistema hospitalario de Chicago, dijo. Les dejaste asumir que eso significaba apoyo. Ahora saben que ese médico era tu hermana, y que ella nunca había aceptado ser parte de nada de eso. Mi padre parecía que iba a vomitar. Marcus, dijo lentamente. ¿Es eso cierto? Marcus se pasó ambas manos por la cara. Todo el mundo exagera en una recaudación de fondos en etapa inicial. No así, dije. No si quieren que se confíe en ellos en el sector de la salud. Se volvió hacia mí de inmediato. ¿Tú podrías arreglar esto? No, dije,
tú podrías haberlo evitado. Esa debería haber sido el final de la conversación, pero la realidad tenía un golpe más que dar. Mientras estábamos sentados allí, el teléfono de Marcus comenzó a vibrar sin parar contra la mesa. Lo ignoró hasta la cuarta llamada, cuando el identificador de llamadas lo puso pálido. Respondió en altavoz por error. Su mano temblaba demasiado para apagarlo lo suficientemente rápido, y la voz de un hombre llenó la habitación. Marcus, te llamo porque estamos fuera. No solo nosotros. Eric también está fuera. La cena después de tu fiesta de compromiso planteó problemas. Y después de lo que escuché de Sofía y un par de asistentes, no podemos seguir adelante. Si tu familia más cercana no confía en ti, no puedo pedirle a un fondo que lo haga. La línea se cortó antes de que Marcus pudiera recuperarse. Nadie se movió. Incluso mi madre entendió lo que acababa de suceder. No un retraso, no una advertencia, un colapso. Años de posturas, presentaciones, encantó en el campo de golf, lenguaje de LinkedIn y experiencia prestada. Se fueron en 20 segundos porque las personas equivocadas finalmente habían escuchado la verdad en el momento adecuado. Marcus se sentó bruscamente como si le hubieran fallado las rodillas. Esto no puede estar pasando, dijo. Pero estaba pasando. Y si soy honesta, una parte de mí esperaba sentirme triunfante. En cambio, me sentí extrañamente quieta. Las fantasías de venganza son ordenadas. Las consecuencias reales son desordenadas. Sofía fue la que habló a continuación, y creo que eso fue importante porque ya no tenía ninguna razón para protegerlo. Pospuse la boda ayer, dijo oficialmente. Mi madre inspiró bruscamente. Marcus la miró fijamente. ¿Estás terminando esto por una fiesta? No, dijo Sofía, por lo que la fiesta reveló. Mentiste sobre tu empresa. Mentiste sobre tu hermana. Pasaste años insultando a una mujer a la que deberías haber admirado. Y la peor parte es que incluso después de ser expuesto, seguiste tratando de hacer que esto fuera culpa de ella. El rostro de Marcus se desmoronó entonces, no dramáticamente, no teatralmente, sino de la manera fea en que se rompe el ego cuando finalmente se encuentra con un espejo. Estaba bajo presión, dijo débilmente. Necesitaba parecer exitoso. ¿Para quién? Pregunté. Para todos, dijo. Y ahí estaba. Todo el centro podrido de él finalmente dicho en voz alta. Mi padre se reclinó en su silla y cerró los ojos. Nosotros hicimos esto, le dijo a mi madre en voz baja. Le enseñamos que ser admirado importaba más que ser decente. Mi madre comenzó a llorar. No interrumpí. Que la verdad tenga todo su peso, pensé. Que se asiente donde todos puedan sentirla. El brunch duró otra hora, pero la verdadera reunión había terminado en el momento en que ese inversor se retiró. Después de eso solo vino la contabilidad, la boda pospuesta, la financiación congelada, los amigos que habían dejado de responder a las llamadas de Marcus, el cofundador que quería irse, el apartamento del centro que ya no podía justificar. El contrato de arrendamiento del coche de lujo que de repente parecía ridículo. Antes de irme, Sofía se volvió hacia mí y dijo, hay una condición bajo la cual volvería a hablar con él. Marcus levantó la vista demasiado rápido. La esperanza ya intentaba reformarse en su rostro. Sofía no se ablandó. Se disculpa públicamente con Elena. No en privado, no por texto. Públicamente frente al mismo sistema familiar que usó para disminuirla. Hasta entonces, no hay nada que discutir. Marcus no dijo nada. Sabía que ella tenía razón. Sabía que la humillación que temía era simplemente responsabilidad con testigos. Mientras salía de la casa de mis padres ese día, me di cuenta de que el verdadero castigo ya no dependía de mí diseñarlo. Las estructuras de las que Marcus había dependido, la fe de los inversores, el pulimento social, la indulgencia familiar, la protección romántica, se estaban retirando todas a la vez. El imperio que había construido no se estaba derrumbando porque yo lo expuse. Se estaba derrumbando porque nunca había habido suficiente verdad en él para sostener su propio peso. La disculpa pública ocurrió 6 semanas después, en la cena del 35 aniversario de mis padres.
Y si crees que Marcus se ofreció voluntariamente con entusiasmo, lo has entendido completamente mal. Lo hizo porque todo lo demás ya se había quemado. Su startup perdió su financiación principal y luego sus patrocinadores más pequeños uno por uno. Su cofundador renunció. 2 médicos asesores se distanciaron discretamente después de escuchar que había exagerado su acceso clínico. El apartamento de lujo en River Norte desapareció de su vida casi de la noche a la mañana. Vendió su coche. Se mudó a un pequeño alquiler en Oak Park con muebles que parecían prestados por la propia consecuencia. Sofía no volvió con él. Dijo que necesitaba un compromiso largo como mínimo. Y luego, un mes después, lo terminó por completo. No con gritos, con claridad. Le dijo, el amor sin respeto siempre se vuelve venenoso. Escuché eso de mi madre, que lloró mientras lo repetía porque sabía que se aplicaba a más de una relación en nuestra familia. Cuando comenzó la cena de aniversario, la casa se sentía diferente a cualquier reunión que hubiera conocido allí. Más pequeña, más tranquila, menos interesada en la actuación. Mis padres solo habían invitado a la familia inmediata y a un puñado de personas que importaban. Sin grandes decoraciones, sin discursos elaborados, solo comida, música baja y una atmósfera tan tensa que casi tenía textura. Mi prima Isabelle se sentó a mi lado porque fue la única que me llamó la mañana después de la fiesta de compromiso y me dijo, lamento que todos hayamos dejado que esto sucediera. Mi padre hizo un breve brindis por el matrimonio, la resistencia y la humildad. Luego se sentó y miró a Marcus. Esa fue la señal. Marcus se puso de pie con una hoja de papel doblada en la mano. Parecía más delgado, no tanto físicamente como espiritualmente. Como si la vida finalmente le hubiera quitado el relleno. Escribí esto porque si intentara improvisar, podría esconderme detrás de excusas, dijo. Esa sola fue la frase más honesta que le había oído decir. Desdobló el papel. Su voz tembló una vez, luego se estabilizó. Durante años, disminuí a mi hermana para hacerme sentir más importante. La llamé pequeña porque tenía miedo de lo grandes que eran su disciplina, integridad y talento. Me burlé de lo que no entendía porque era más fácil que admitir que me sentía amenazado. Construí bromas a partir de su silencio y confianza, a partir de su paciencia. En mi fiesta de compromiso, humillé públicamente a Elena y la llamé inútil. En realidad, es una de las personas más exitosas, disciplinadas y compasivas que conozco. Es neurocirujana. Ha salvado vidas. Merecía la admiración de esta familia, y trabajé muy duro para asegurarme de que recibiera menos que eso. Lo siento. Nadie interrumpió. Mi madre lloraba abiertamente. Mi padre miraba fijamente la mesa como si cada recuerdo se estuviera reordenando en su mente. Marcus tragó saliva y continuó. También usé el trabajo de Elena sin su conocimiento o permiso para parecer más creíble en los negocios. Mentí por implicación. Tomé prestado de su vida mientras le faltaba el respeto cara a cara. Eso me costó mi empresa, mi relación y la confianza de las personas que me importaban. Esas pérdidas son mi responsabilidad, no la de ella. Me disculpo públicamente porque el daño fue público y porque el arrepentimiento privado no repara el daño público. Luego dobló el papel y me miró directamente. Realmente directamente. No como la hermana que podía manejar, no como la audiencia, sino como la persona a la que había herido. Lo siento, Elena. Ese momento no me sanó. La gente habla de las disculpas como si desbloquearan algo mágico. Pero el verdadero dolor es más terco que eso. Lo que sentí no fue alegría ni triunfo. Fue liberación, un aflojamiento, como si una habitación dentro de mí que había estado preparada para el impacto durante años finalmente entendiera que el golpe había terminado. Asentí una vez. Gracias por decirlo donde todos pudieran oírlo, le dije. Y eso fue suficiente para esa noche. No nos abrazamos. No representamos el perdón para la sala. Dejamos que la verdad se quedara allí, simple y útil. Durante los siguientes meses, mis padres cambiaron de maneras pequeñas, torpes y sinceras. Mi madre comenzó a hacer preguntas reales sobre mi trabajo. No las glamorosas, sino las humanas. ¿Dormía lo suficiente? ¿Cómo manejaba la pérdida?
¿Qué casos se quedaban conmigo? Mi padre vino a una conferencia de recaudación de fondos del hospital donde hablé sobre la formación quirúrgica y la mentoría y después se quedó junto a la pared del fondo más tiempo del necesario como si estuviera tratando de entender cuántos años de mi vida se había perdido mientras estaba justo a mi lado. Él también se disculpó finalmente, no perfectamente, pero lo suficientemente honesto como para que yo creyera que lo decía en serio. Marcus consiguió un trabajo de operaciones de nivel medio en una empresa de suministros médicos a través de un antiguo contacto que le dio una última oportunidad porque, como el hombre le dijo directamente, necesitas aprender a construir valor sin vender tu reflejo. El antiguo Marcus habría odiado esa frase. El nuevo dijo, gracias. Si ese cambio dura para siempre, no lo sé. La redención no es un discurso. Es repetición. Es lo que alguien hace después de que la habitación ya no está mirando. En cuanto a mí, dejé de encogerme por instinto. Eso puede sonar simple, pero fue el cambio más difícil de todos. Dejé de responder a las amigas de mi madre con descripciones de trabajo vagas. Dejé de permitir que la gente redujera años de sacrificio a algo más fácil de digerir para ellos. Cuando la familia extendida preguntaba a qué me dedicaba, se lo decía claramente, no porque necesitara su validación más, sino porque finalmente entendí que el silencio puede convertirse en colaboración si lo dejas durar demasiado. Unos meses después de la cena de aniversario, Sofía me llamó y me preguntó si podíamos tomar un café. Nos sentamos en una cafetería tranquila en la ciudad y me agradeció de nuevo por salvar a su padre. Luego dijo algo en lo que he pensado a menudo desde entonces. Que Marcus me perdiera no fue el castigo. Que Marcus finalmente se viera a sí mismo lo fue. Tenía razón. La financiación perdida, el compromiso roto, la vergüenza pública, el colapso de su imagen cuidadosamente pulida en los círculos de startups de Chicago. Esas fueron consecuencias. El verdadero castigo fue tener que vivir sin la mentira que lo había protegido. No odio a mi hermano. Eso requeriría que siguiera dándole energía que necesito en otro lugar. Lo que tengo ahora es más valioso que el odio. Tengo proporción. Veo claramente lo que sucedió, lo que costó y lo que me enseñó. Así que, aquí está la lección que saqué de ese patio trasero y llevé al resto de mi vida. Nunca te hagas más pequeño solo para preservar la ilusión de superioridad de otra persona. Las personas que necesitan que te disminuyas no están protegiendo la paz familiar. Están protegiendo su propia inseguridad. Y si la verdad finalmente les cuesta su reputación, su comodidad o la historia que contaron sobre sí mismos, eso no es crueldad. Eso es consecuencia. Pasé años creyendo que el amor significaba eso. Ahora sé que el amor sin respeto se convierte en una jaula, y el silencio sin límites se convierte en permiso. Si alguna vez has tenido que soportar que alguien reduzca tu valía porque estaban aterrorizados de tu luz, espero que recuerdes esto. No necesitas gritar para reclamarte a ti misma. A veces, una palabra honesta es suficiente. Cuéntame en los comentarios. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Y si crees que la verdad siempre alcanza a las personas que se construyen sobre el silencio de otra persona, dale me gusta a esta historia y suscríbete para más. Gracias por acompañarnos en esta dramática historia. Por favor, recuerda que todos los eventos y personajes son ficticios y creados solo para fines de narración, entretenimiento y reflexión. Esperamos que el mensaje te anime a reconocer cuando alguien está usando tu lealtad en tu contra y a entender que alejarte de la falta de respeto repetida puede ser una de las decisiones más valientes que tomes.